A continuación mostraremos las funciones de un DBA por parte del Instituto Tecnológico de Veracruz para la asignatura de Administración de Base de Datos. Mi nombre es Raúl Lázaro Velasco y junto con mi compañero Luis Ángel Trujillo García explicaremos dichas funciones de un administrador de base de datos. Un administrador de base de datos, o DBA, tiene la responsabilidad de mantener y operar las bases de datos que conforman el sistema de información de una compañía. Un administrador de base de datos siempre deberá contar con varias habilidades o características. Algunas de ellas son las siguientes: recuperabilidad, integridad, seguridad, disponibilidad, desempeño y desarrollo y soporte a pruebas. La recuperabilidad. La recuperabilidad significa que, si se da algún error en los datos, hay un bug de programa o de hardware, el DBA, administrador de la base de datos, puede traer de vuelta la base de datos al tiempo y estado en que se encontraba aún consistente, antes de que el daño se causara. Las actividades de recuperación incluyen el hacer respaldos de la base de datos y almacenar esos respaldos de manera que se minimice el riesgo de daño o pérdida de los mismos. La recuperación es una de las tareas más importantes de los DBAs. La recuperabilidad, frecuentemente denominada recuperación de desastre, tiene dos formas primarias. La primera son los respaldos y después las pruebas de recuperación. La integridad. La integridad de una base de datos significa que la base de datos o los programas que generan su contenido incorporen métodos que aseguren que el contenido de los datos del sistema no se rompa, así como las reglas del negocio. Por ejemplo, un distribuidor puede tener una regla la cual permita que solo los clientes individuales pueden solicitar órdenes. A su vez, cada orden identifica a uno y solo un proveedor. En el proceso de inserción de una nueva orden a la base de datos, esta a su vez tendría que cerciorarse de que el cliente identificado existe en su tabla para que la orden pueda darse. La seguridad. La seguridad significa la capacidad de los usuarios para acceder y cambiar los datos de acuerdo a las políticas del negocio, así como las decisiones de los encargados. Al igual que otros metadatos, una DBMS relacional maneja la seguridad en forma de tablas. Esas tablas son las llaves del reino, por lo cual se deben proteger de posibles intrusos. Disponibilidad. La disponibilidad significa que los usuarios autorizados tengan acceso a los datos cuando lo necesiten para atender a las necesidades del negocio. De manera incremental, los negocios han ido requiriendo que su información esté disponible todo el tiempo. La industria de TI ha respondido a estas necesidades con redundancia de red y hardware para incrementar las capacidades administrativas en línea. Rendimiento. El rendimiento significa que la base de datos no cause tiempos de respuesta poco razonables. En sistemas muy complejos, cliente-servidor y de 3 capas, la base de datos es solo uno de los elementos que determinan la experiencia de los usuarios en línea y los programas desatendidos. El rendimiento es una de las mayores motivaciones de los DBA para coordinarse con los especialistas de otras áreas del sistema fuera de las líneas burocráticas tradicionales. Desarrollo y soporte a pruebas. Las actividades de soporte incluyen la colecta de datos de producción para llevar a cabo pruebas con ellos, consultar a los programadores respecto al desempeño, hacer cambios a los diseños de tablas de manera que se puedan proporcionar nuevos tipos de almacenamiento para las funciones de los programas. Es uno de los deberes menos respetados por los administradores de base de datos en el desarrollo y soporte a pruebas, mientras que otros encargados lo consideran como la responsabilidad más importante de un DBA. Otras funciones. Las funciones del DBA incluyen definición de esquema, definición de la estructura de almacenamiento y del método de acceso, modificación del esquema y de la organización física. Conclusiones. Las bases de datos en la actualidad son indispensables para la manipulación y el buen uso de la información, ya sea en pequeñas como grandes organizaciones, por lo que un DBA se convierte en un ente sumamente importante para el buen uso de ellas.